Continuamos en canal9.es y hoy tenemos sentado en nuestro sofá rojo al ilustrísimo, porque ahora eres ilustrísimo, Luis alias Linares, catedrático de Geometría y Topología y desde hace muy poquito miembro de la Academia de Ciencias de la región de Murcia. Muchas gracias. Y eres ilustrísimo, ¿no? Ahora soy ilustrísimo, sí, ahora ya hay que tratarme ya, con que usted, por favor. Con cuidado. Bueno, Luis, supongo que para llegar a ser miembro de la Academia de las Ciencias, tu carrera profesional ha tenido que ser la bomba, porque no cualquiera entra en este lugar, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que, en fin, esto ha sido un reconocimiento muy importante, estoy muy contento y muy orgulloso porque entrar como miembro numerario de la Academia de Ciencias no es asunto baladí, que se dice, ¿no? Claro. Cada año, la Academia se fundó hace 15 años y cuando se fundó pues constituyeron una serie de académicos fundadores, digamos que eran miembros de pleno derecho desde el momento de la fundación. Y a partir de ahí cada año, pues en función de las vacantes que pueda haber habido o también de nuevas plazas que se van creando, pues se abren plazas nuevas, digamos. Y en concreto mi candidatura, de hecho fue presentada el año pasado. En realidad a mí, digamos, aunque mi toma de posesión oficial, que es la que a efectos, digamos, oficiales cuenta, ha sido ahora en noviembre, en realidad a mí mi candidatura se presentó hace un año y fui elegido hace un año. En aquel momento salieron dos plazas, digamos, y una de ellas fue para mí. Y la candidatura fue presentada por dos compañeros míos matemáticos que son miembros de la Academia, que son Ángel Fernández y Pascual Lucas, y por Alberto Requena, también fue otro de los que apoyaron, digamos, de entrada la candidatura. Creo que no me estoy dejando a nadie. El problema es que yo el año pasado no estaba aquí en Murcia, el año pasado yo estuve haciendo una estancia en Francia de investigación y por eso la toma de posesión no ha podido ser hasta ahora. Pero evidentemente, claro, simplemente el que te nominen para ser miembro pues ya es suficiente, digamos, esto es como los Oscars, ¿no? Hombre, estos son los Oscars de los más listos, podemos decir, ¿no? No sé si, o de los más trabajadores, que esa es la otra parte, digamos, de la película, que yo es verdad que yo me considero una persona muy trabajadora y eso siempre en fin, lo he dicho y tendré más o menos capacidad, tendré más o menos lucidez para a lo mejor ser capaz de ver un problema, de encontrar una solución, pero lo que sí es verdad es que yo soy de la opinión que en este trabajo, digamos, el 90 y muchos % es el trabajo y luego está la chispa que de repente te viene un día, pero para que la chispa venga hay que estar. Hay que estar ahí. Es decir, es como eso que dice, que la suerte hay que buscarla también, ¿no? Entonces, pues como yo hay muchos investigadores en la región de Murcia que son merecedores de esta distinción que se me ha hecho a mí, desde luego. Es decir, yo tengo muchos compañeros y conozco mucha gente aquí mismo en la Universidad de Murcia, en la Universidad de Cartagena, con méritos más que suficientes para esto. Pero, en fin, me ha tocado a mí y estoy muy contento, desde luego. Bueno, Luis, ¿cuándo entraste tú en la universidad y cómo empezó primero tu vocación por la geometría y la topología? Porque sí, son áreas un poquito, para el común de los mortales, son un poquito áridas, sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, bueno, es curioso porque cuando yo estudiaba bachillerato, yo tenía clarísimo que yo iba a ser médico. Yo iba a ser médico. Y mi hermano, tengo un hermano que es 15 meses mayor que yo, él iba a ser matemático. Entonces, resulta que al final hemos terminado al revés. Mi hermano es médico y yo soy matemático, cambiamos los papeles. Y yo me decidí por las matemáticas en principio porque una vez que me convencí que no podía ser médico, y de hecho llegué a hacer primero de medicina, pero fue en fin, las demás asignaturas que no fueran anatomía no eran ningún problema, pero la anatomía fue demasiado para mí. Y entonces, una vez que me convencí que no podía ser médico, digo, bueno, pues si no soy médico, ¿qué puedo ser? Pues yo quiero ser profesor. Profesor de lo que más me gusta. Lo que más me gusta son las matemáticas, siempre me han gustado las matemáticas. Y ahí fue, digamos, mi vocación de estudiar matemáticas, venía por ahí. Y es cierto que yo en el bachillerato tuve dos profesores que me marcaron mucho de matemáticas. Uno fue Juanjo Ríos, que estuvo precisamente en la toma de posesión como académico numerario,
que fue profesor mío en primero de U, y continúa ahora está de profesor en el Alfonso X, y el otro profesor, Mariano Soto, que tuve en COU. Y ellos, la verdad, que me marcaron y fueron los que me decidieron, digamos, los que hicieron que me decidiera por las matemáticas. Y ya luego, una vez que uno empieza a hacer la carrera de matemáticas, pues se da cuenta de lo poco que sabe, se da cuenta de lo inmenso que es el mundo de la matemática, y ahí fue, en el último año de la carrera, fue cuando me decidí por la geometría. Yo durante la carrera, la verdad es que me gustaba todo, y al final, el último año que yo había decidido intentar probar la carrera universitaria, intentar meter, digamos, entrar por el camino de la carrera universitaria, pues al final me decidí por la geometría, y dentro de la geometría por la geometría diferencial, pues de nuevo por los profesores, digamos. Yo creo que en esto es importante siempre remarcar que muchas veces nosotros, ahora que somos profesores, nuestro ejemplo, el ejemplo que le damos a los alumnos, luego eso va a tener una repercusión. Y en mi caso fue así también. Me decidí por la geometría pues porque vi un buen ambiente en el grupo de geometría de Murcia. En aquel entonces estaba el profesor Ángel Fernández, que fue precisamente uno de los que nominó mi candidatura para la Academia de Ciencias, que acababa de llegar a Murcia procedente de la Universidad de Valencia y estaba poniendo en marcha el grupo de geometría diferencial. Estaba también el profesor Manuel Barros, que había venido de Granada, Pascual Lucas, que acababa de terminar, y al final me decidí por la geometría, digamos, fue un poco más por las personas, digamos, que por el contenido en sí. Luego, a posteriori, no me he arrepentido en absoluto, porque me encanta, digamos, es una rama de la matemática en la que mezclamos, utilizamos muchas cosas de las otras ramas de la matemática, ¿no? Y entonces eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Me ha llamado, antes de que continuemos hablando de lo de la geometría, me ha llamado la atención lo que decías tú, que tu hermano y tú al final os habéis intercambiado las profesiones, pero a mí me consta, porque al final conocemos a tu hermano, ¿no?, porque es mi vecino de puerta con puerta, casualidades de la vida, que tus sobrinos también están en esa dualidad entre la matemática y la medicina. Exacto. Porque dos han elegido medicina y el otro ha elegido matemáticas y física, si no me equivoco yo. ¿Has visto que bien informada estoy? Claro, si es mi vecino de puerta con puerta. Él desde pequeño decía que quería ser como su tío. Fíjate, y entonces es una familia la tuya, tu madre era médico, si no me equivoco, que está ahí en la dualidad. Una dualidad, sí, y quizá tenga que ver algo mi abuelo, porque mi madre es médico, pero ella siempre lo que más le ha gustado ha sido las matemáticas, y de hecho ella siempre dice que no estudió matemáticas porque en aquella época habría tenido que irse a Zaragoza, y sus hermanos estaban estudiando en Granada, y en Granada podía estudiar medicina. Pero le gustaban mucho las matemáticas, siempre ha sido igual su asignatura favorita. Pero es que mi abuelo, que era era médico y farmacéutico, le encantaban las matemáticas, y él, digamos, de motu propio, él fue médico y farmacéutico en Molina de Segura, fue una persona muy querida, porque fue una persona que estaba muy preocupada por la cultura, muy preocupada también por sacar a los niños de la calle. En aquella época estamos hablando de los años 30, 40, y él, digamos, montó una especie, digamos, de academia en Molina, en la que recogía a los chiquillos que estaban por la calle y les daba formación, por supuesto sin cobrarles nada, y él les explicaba las matemáticas y la física, y otra persona le explicaba las materias, digamos, de letras, y conseguían con eso en fin, una generación de molineses muy agradecidos a mi abuelo, que les dio una formación básica para que a partir de ahí pudieran ellos echar adelante. Y de hecho, el último instituto de secundaria que se construyó en Molina de Segura lleva el nombre de mi abuelo, el Instituto Eduardo Linares Lumeras, Fíjate, en agradecimiento por sus alumnos de aquella época. O sea que es cierto que esa dualidad, medicina, matemáticas, nos viene desde la estirpe. Tú sabes también que, por ejemplo, el decano de letras, Pascual Cantos, sí, él tiene ahí la espinita de las matemáticas. Le hubiera gustado estudiar matemáticas, que igual las estudia. Y había otro decano, había más decanos que también tenían esa de letras, eran todos, o de ciencias sociales, que les gustaban las matemáticas. Luis, para los que no sabemos de matemáticas ni de geometría, todo eso en la vida cotidiana, ¿en qué se aplica?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Bien, bueno, desde luego, a ver, la investigación que yo hago, yo voy a ser sincero, la investigación que yo hago ahora mismo, a día de hoy, yo no te puedo decir que vaya a solucionar tu vida, digamos, que vaya a solucionarte un problema ahora mismo. Pero lo que sí es cierto, digamos, es que, porque lo que yo hago es lo que llamamos es investigación básica, yo trabajo en matemática pura. Es cierto que está la matemática aplicada también, pero a mí no me gusta distinguir entre matemática pura y matemática aplicada. Yo pienso que en realidad lo que hay en matemáticas y que de repente en un momento algo puede ser aplicado, ¿eh? Y tenemos en la historia de la matemática muchos ejemplos de cosas así. Por ejemplo, uno muy cercano a mí fue el desarrollo abstracto que se hizo de toda la geometría diferencial en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando en la época en la que Bernard Riemann, que fue un alumno de Gauss, estableció los fundamentos de lo que hoy se conoce como la geometría riemanniana, y es la generalización del concepto de superficie a espacios de dimensión arbitraria, la generalización del concepto de curvatura, que es la curvatura para espacios de una dimensión arbitrariamente grande. Todo eso se hizo en la segunda mitad del siglo XIX, desde el punto de vista puramente teórico, sin pensar en que eso pudiera servir algo. Pues bien, 50 años después, resulta que cuando Einstein, a principios del siglo XX, empieza a formular su teoría de la relatividad, se da cuenta que la herramienta matemática, que justamente se adapta a lo que él necesita, es toda esa teoría que se había desarrollado 50 años antes, desde un punto de vista puramente teórico. Entonces, si a Riemann le hubieran preguntado, ¿esto para qué sirve? Y dice, pues yo no lo sé. Pues fíjate que se ha sido luego el fundamento esencial del desarrollo de la teoría de la relatividad. Y eso a su vez, entonces, fue un estímulo para que se siguiera desarrollando el estudio de esa teoría, tanto desde el punto de vista puramente matemático como desde el punto de vista de su aplicación en otros tipos de problemas, en cosas de la vida real, en fin. Entonces, eso es un poco, digamos, no sé si eso da respuesta a lo que tú me preguntas. A mí me gusta poner el ejemplo muchas veces de que esto es como una pirámide. Las matemáticas pueden ser como una pirámide. Hay una puntita de la pirámide que es la parte que a mí hoy me está solucionando la vida, es la parte que hoy, cuando yo me conecto a internet a lo mejor y envío un mensaje, estoy garantizado de que ese mensaje se está enviando cifrado y nadie lo va a ver, pero todo eso tiene una fundamentación matemática que está en toda la pirámide, y ahí tiene que haber, para que la pirámide se sostenga sólida, pues tiene que haber gente trabajando en todos los niveles de la pirámide, desde el que está más abajo aquí, haciendo algo puramente básico, puramente teórico, hasta el que consigue aplicar eso a problemas, digamos, reales de la vida, ¿no? Fíjate, Luis, yo me quedo admirada con lo que a mí me costó aprender las integrales, madre mía, y que ahora no sabría bien hacer ni una ecuación. Y a ti todo eso, ¿no? Eso a ti no, cuando es un matemático de vocación, a ti las matemáticas no te han costado nunca. Me fluye, ¿no? Eso me fluye. Eso te fluye, a ti te fluye, ¿no? No, a ver, a mí me cuesta igual que le cuesta a cualquiera, pero hay que ponerse. No, a mí me costó más seguro porque no sabía. Hombre, es cierto que a lo largo, es cierto que esa es otra cosa también que le digo mucho a los alumnos que empiezan a estudiar matemáticas, y es que a lo largo ahora son 4 años, en mi época eran 5 años de carrera, la mente se te tiene que ir, yo les digo, deformando, de tal manera que se te crea, digamos, el matemático, una de las ventajas que tiene es que tiene una mente muy bien estructurada, si quieres, muy cuadriculada, muy bien estructurada y con una capacidad de razonar muy buena. Eso es algo que se adquiere poco a poco sin darte cuenta, muchas veces, sin darte cuenta, de repente tú miras para atrás y dices, vaya, pues si yo esto antes no era capaz. Y esa cabeza, hay que hacerla, digamos. Y una vez que tienes hecho eso, entonces hay cosas que las ves y de repente, pues a lo mejor eres capaz de ver un poco por debajo de lo que otra persona sin esa formación matemática no ve. A lo mejor tú eres capaz de ver una fórmula y tú ves una fórmula y en una fórmula pues no ves nada. En cambio, el matemático ve la fórmula y es capaz de intuir a partir de ahí cómo va a ser el comportamiento de lo que está describiendo esa fórmula, ¿de acuerdo? Hay también lo que decimos una belleza matemática, que muchas veces para... Y tenéis una pasión los matemáticos, que cuando habláis es verdad, ¿eh? Mira que yo he realizado entrevistas
Pero como los matemáticos, esa pasión con la que habláis, no me ha hablado a mí nadie. Sí, eso es lo que muchas veces nosotros, a lo mejor tú dices, mira esta ecuación qué bonita, y tú puedes decir, bueno, ¿dónde está lo bonito de la...? Y es cierto, o sea, muchas veces, en general, desde el punto de vista matemático, la belleza viene asociada a la sencillez, aunque no lo parezca mentira. La gente siempre asocia las matemáticas con lo difícil. Eso no es cierto. A nosotros los matemáticos nos gustan las cosas fáciles, las cosas sencillas, digamos, sin ser peyorativo. Es decir, porque la belleza está en lo sencillo. ¿Hay cosa más bonita que una circunferencia? Pues sí, estás haciendo ya, no, poesía matemática. Y es cierto eso, que nosotros tenemos algo, pero que es algo que yo creo que más se hace que se nace. Es algo que con el tiempo, pues al final llegas a adquirir esa digamos, vertiente matemática de ver las cosas desde ese punto de vista. Pero, Luis, solo los que han ido a la Facultad de Matemáticas verán que hay algo diferente entre esa facultad y el resto, y son las pizarras. Que ahora que han aparecido las pizarras digitales, dicen que los matemáticos estéis encantados porque guardáis la fórmula, pero cuando los que no quieren utilizarla, o antes de que se pudieran utilizar, hay una pizarra y de encima otra, que a veces está encima otra, entonces todo eso se va llenando de fórmulas, que yo digo, madre mía, yo que a veces daba clase cuando estudiaba en el aulario, que comparte con la Facultad de Matemáticas, eso es... Esas pizarras grandes que suben. Y baja y sigues escribiendo. No, y a pesar de tener pizarras digitales, normalmente un matemático prefiere la tiza. O sea, yo doy clase con tiza. ¿Y cuántas pizarras has llegado tú a llenar de pues una? las que hagan falta, las que hagan falta. ¿No Lo te que es pierdes? cierto que ahora con las nuevas tecnologías también me ayudo. Normalmente a mí me gusta explicar en pizarra, pero también utilizo algún tipo de proyección tipo PowerPoint para no tener que escribir a lo mejor muchas cosas engorrosas, digamos. Pero la clave y la esencia de lo que yo tengo que explicar tiene que ser con tiza. Yo salgo de clase y parece que vengo, como digo, vengo de la obra, porque voy lleno de yeso. ¿Hay mucha vocación matemática? ¿Hay muchos estudiantes que eligen matemáticas? Sí, sí, es una carrera que está teniendo mucho empuje, es una carrera muy vocacional, es una carrera muy vocacional. Y es una carrera en la que, por desgracia, también es cierto que llega mucha gente al principio un poco despistada y donde yo creo que eso, que digamos la tasa de fracaso en ese primer año quizá es demasiado elevada. Yo no sé dónde está el problema, si el problema está en cómo llegan los alumnos o cómo los recibimos nosotros, pero es cierto que una vez que el alumno supera ese, que yo también lo tuve, o sea, digamos el paso de cambiar el chip y entrar ya en lo que es la matemática profunda, que es lo que hacemos en la Facultad de Matemáticas, eso hay que sufrirlo, ¿de acuerdo? Quien diga que no lo ha sufrido, yo creo que está mintiendo. Pero una vez pasado eso, es cierto que el alumno es un alumno muy vocacional, es un alumno muy interesado y hay un muy buen ambiente en la Facultad de Matemáticas. Es una facultad pequeña, tanto en número de profesores como en número de alumnos, pero con un ambiente muy bueno de compañerismo entre nosotros, con los alumnos. Yo creo que no estoy diciendo nada falso si digo que los profesores de la Facultad de Matemáticas somos profesores que estamos muy preocupados por sacar adelante a los alumnos, porque sabemos que el comienzo es duro. Pero es cierto que una vez que los que salen, desde luego, es una carrera que luego además no tiene paro. O sea, realmente las salidas, en mi época la salida fundamental era la enseñanza, pero hoy en día hay muchas más salidas, tanto desde el punto de vista, por supuesto, la enseñanza, cosas relacionadas con programación, con informática, con ciencias de la computación, cosas relacionadas también con temas financieros, en fin, empresas que se están dando cuenta que muchas veces un matemático le puede ser útil porque le está resolviendo problemas que otra persona no es capaz de resolver. Entonces, esa cabeza de lo que estábamos hablando, ese
es una carrera dura y los alumnos sufren, eso hay que decirlo, pero luego salen con una cabeza muy bien estructurada, muy bien amueblada. Que eso está muy bien, porque la vida, si no tiene una cabeza bien estructurada y amueblada y rápido, ¿no? Sí, Puf, sí, la sí, vida sí. empieza a darte así... Y hay que romper también un poco ¿cómo se dice? Con el cliché del matemático loco, despistado, que no le interesa nada de la vida real, ¿no? Eso tampoco... Ya ha cambiado, ¿no? El matemático ya es un matemático... Hombre, hay de todo, y es cierto que tenemos nuestro toque especial, todo se ha dicho, pero de ahí digamos, al cliché ese del matemático loco, que digamos que no se entera de la vida real, que está solo pensando en su mundo, eso tampoco es así. Digamos, el matemático está con los pies en el suelo y es consciente de los problemas reales y de la utilidad que puede tener para la sociedad. Estábamos hablando antes de tus sobrinos que han elegido las ramas familiares, ¿y tus hijas también o no? Pues de momento las dos mayores están estudiando medicina, las dos también. Ay, Dios mío de mi vida, Se ha esto para conseguido estudiar. lo que yo no conseguí. De hecho, han tenido varios profesores. Claro, yo hice solamente primero de... Bueno, yo no digo que hice primero de medicina, yo hice primero de bio, porque hice todas las asignaturas que empezaban por bio, que eran bioquímica, bioestadística, biofísica y biología, excepto la anatomía, que fue la que vi que aquello era superior a mí y me la tuve que dejar. Pero, y ellas, mis hijas, han tenido profesores que me dieron clase a mí. Entonces, lo primero que le dicen, no vayas a hacer lo que hizo tu padre. Pero que era cuando llegabas a anatomía y veías ahí los cuerpos y todo sí, eso, hay que valer, hay que valer. Yo pensé que eso iba a poder superarlo, pero no, y en fin, y al final, pues mira, con los números no tengo... Tienes ese problema, ¿ves? Yo ya sabía desde el principio que eso no... Entonces, de momento, las dos mayores están también en medicina. La tercera tiene muy claro que quiere ser profesora de guardería, profesora de infantil, porque le encantan los niños. Y entonces me queda la esperanza del pequeño, a ver si, que parece que va a salir un poco más con mente, un poco más... matemática. Pero bueno, es muy pequeño todavía y de momento no... De momento, ¿cuántos años tiene? Tiene 8 años. Pues nada, O sea, yo a mis hijos, yo quiero que sean médicos, ¿sabes? A ver si escuchan. Me gustaría, yo les he comprado algún kit de médico para probar. Y luego ya que sean lo que tengan que ser, exacto, ¿no? eso es lo más importante. Y que sean felices, exacto, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero bueno, oye, si quieren ser médicos y felices, ¿no? Lo dejamos. Pues Luis, mil gracias. Nada, enhorabuena. Muchas gracias a ti por haberme invitado aquí al programa, haber estado este ratico aquí contigo. Ilustrísimo. Y nada, lo que necesitéis de mí, ya sabéis dónde estoy. Nada, cuando tenga yo que empezar con mis niños a preocupaciones, yo digo, mira, como ya sé dónde localizarte, porque vamos, yo mal para eso. Bueno, pues mil gracias, Luis, enhorabuena por tu nombramiento. Muchas gracias. Muy merecido, y a disfrutarlo. Y Muchas seguro gracias. que a trabajarlo, te van a hacer trabajar un montón, ¿no? Ay. Pues ahora hay que demostrar que me lo vas merezco. a ser miembro. Mil gracias. Bueno, pues han visto ustedes qué gente tan buena hay en la Universidad de Murcia, porque para entrar, como decíamos, a la academia, y me lo he apuntado yo aquí para no equivocarme, de ciencias de la región de Murcia, pues como decía, no es un tema baladí y no cualquiera entra precisamente. Así que tenemos aquí gente súper importante, o sea, importante en cuanto a cargo, pero lo más importante de todo, gente súper humilde y sencilla. ¿Eso es verdad o no, Luis? Que es verdad que a mí es que me gusta, porque claro, uno puede llegar a unos lugares ya en la vida y a veces puede pecar de... ¿no? Bueno, hay que tener siempre los pies en el suelo, De si no subirse luego un poco el batacazo luego es muy grande. Así que cuando vemos aquí ilustrísimos, que son tan, es verdad, tan humildes y todo, yo digo, madre mía, qué maravilla. Pues muy gracias, Luis, y enhorabuena. Volvemos mañana en canal9.es con más ilustrísimos, con más personalidades, con más gente, pues gente estupenda de la Universidad de Murcia, porque aquí lo que hay en la Universidad de Murcia, que es Luis, estupendo.